Este es el pintor ruso Kazimir Malevich. La historia de Malevich fue más o menos así. Empezó pintando cuadros como este, es decir, de estilo impresionista, pero sus pinturas eran tan impresionistas que lo de menos eran los árboles y las casas que aparecían en el cuadro. Lo importante en realidad era la distribución de manchas de color. O sea, que era tan radical que casi se puede decir que sus cuadros eran pintura abstracta. Después pasó a pintar como los fauvistas y los expresionistas, o sea, con colores salvajes, pero su sentido innato de la belleza y la armonía le impedían pintar cosas feas o desagradables. A continuación decidió imitar a los cubistas y futuristas, haciendo cuadros como este, pero enseguida derivó hacia los planteamientos del arte abstracto. Es decir, renunció a pintar figuras y formas que representaran cosas u objetos de la naturaleza y empezó a pintar cuadros como este con elementos geométricos, formas y colores cada vez más simplificados. Llamaba a este modo de pintar suprematismo. Buscaba la máxima simplificación y pureza en las formas y colores, igual que hacían los demás pintores abstractos como Kandinsky o Tatlin. Malevich logró de modo insuperable la cumbre máxima de la simplificación cuando pintó este cuadro. Se titula Cuadrado negro sobre fondo blanco. Esto dejó con la boca abierta a todos los pintores de aquella época. Y no contento con esta gran hazaña artística, se atrevió a pintar el cuadro con el que se cubriría de gloria para todas las posteriores generaciones y por el que habría de ser recordado por los siglos de los siglos en lo más alto del pódium del arte moderno. Se trata de su célebre Cuadrado blanco sobre fondo blanco. Esto de la pintura suprematista está muy bien, pero es bastante aburrida, de modo que en los años 20 Malevich empezó a hacer cuadros como este. Eran pinturas medio figurativas, medio geométricas, ni totalmente cubistas ni realmente futuristas. Eran cuadros muy malos. Más que malos, eran verdaderamente horrorosos. De lo peor que se ha hecho en la pintura del siglo XX, solo superado por algunas obras de Picasso en sus últimos años, hasta que una vez más Malevich decidió cambiar de estilo y empezó a pintar unos cuadros parecidos a los que habían hecho los pintores del Quattrocento italiano anteriores a Rafael, cuadros como estos, que podrían pasar por cuadros de Masaccio o de Piero della Francesca. Resumiendo la historia, podemos decir que Malevich empezó copiando a los impresionistas, pasó a copiar a los expresionistas, después a los cubistas, hasta que se lanzó al camino de la pintura abstracta, llegando a crear un estilo absolutamente personal, pero en el que acabó copiándose a sí mismo, que es lo peor que le puede pasar a un artista. Decidió entonces hacer algo nuevo, original y personal, y le salió bastante mal, de manera que decidió copiar a los artistas del Renacimiento del siglo XV. Esta historia nos muestra de nuevo algo que ya hemos dicho muchas veces en otros vídeos. En la historia del arte, lo que no es tradición es plagio. Porque hacer algo nuevo es muy difícil y a medida que avanza la historia cada vez resulta más difícil hacer algo que no lo haya hecho alguien antes. Otros ejemplos. El gran arquitecto español Sáenz de Oiza empezó haciendo edificios totalmente racionalistas en la línea de Le Corbusier, Mies van der Rohe y la Bauhaus, pero después se pasó al organicismo naturalista de Frank Lloyd Wright en obras como el edificio de Torres Blancas, todo curvas, ni una sola línea recta. Y finalmente acabaría sucumbiendo a los principios de la arquitectura posmoderna en sus últimas obras. Esto creo que tiene que ver con la evolución, adaptarse o morir. Esta iglesia es del gran arquitecto portugués Álvaro Siza. Es algo así como el cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich, la obra cumbre de la pureza y la simplificación en la arquitectura, el minimalismo más absoluto. Esta iglesia es de Sáenz de Oiza, un ejemplo perfecto de lo que en arquitectura se llamó el brutalismo. Esta también es de Sáenz de Oiza, y esta es una de las primeras que hizo. Esta es del gran arquitecto Richard Meier. En el tema de las iglesias siempre hay división de opiniones. Para unos esto es un espeluznante engendro que muestra lo que son capaces de hacer los arquitectos cuando se les deja solos, y para otros es una maravilla digna de un genio. Este tipo de polémicas ya pasaban con Gaudí. ¿Lo que hacía Gaudí era sublime o era monstruoso, abominable y aberrante? Pues la cosa no está nada clara, porque en el arte nos movemos en terrenos donde la moda y el gusto dominan sobre cualquier criterio estable, objetivo y universal, o sea, terrenos resbaladizos, arenas movedizas. A veces no hay nada donde agarrarse y el terreno está lleno de trampas y restos de desperdicios y de desechos, perfectos para tropezar o pegar un patinazo si no vamos con mucho cuidado.
Bueno, ya me estoy liando y en realidad lo que yo quería era aclarar algunas cosas. Vamos a ver, ¿por qué es tan difícil hablar del arte moderno y contemporáneo? ¿Por qué es tan difícil entender de qué van los artistas que actualmente están triunfando en ferias y bienales? ¿Qué pasó en la evolución del arte en los años 60 del siglo XX? ¿Alguien puede explicar si lo que ocurrió en la historia del arte a partir de los años 60 ha sido un gran avance para la humanidad o es una señal clara de la decadencia social y cultural de nuestra civilización? ¿Progreso o decadencia? Sí, ya sé que hay gente que no ve la historia ni como progreso ni como decadencia, sino como todo lo contrario. Pero a mí esa visión intermedia no me da ninguna tranquilidad. Me parece que es renunciar a averiguar la verdad y buscar el sentido de las cosas. Y creo que si en arte todo da igual, pues entonces se acabaron los museos, se acabaron los canales de arte y se acabó el arte. Todos los artistas de las vanguardias del movimiento moderno que se fueron sucediendo desde los impresionistas a finales del siglo XIX hasta el pop art de los años 60 estaban convencidos de que representaban la culminación de la evolución de la historia del arte. Los cubistas, los suprematistas, los constructivistas, los futuristas, los dadaístas, todos estaban convencidos de que lo que ellos hacían era la plenitud del progreso artístico de la humanidad, y si alguien no lo veía así es que era un reaccionario burgués. Malevich fue el líder de los suprematistas. En la famosa exposición de 1915, en la que presentó su famoso cuadrado negro sobre fondo blanco, tuvo lugar la famosa pelea con Vladimir Tatlin, que era el líder del constructivismo, otro movimiento de vanguardia en aquella época. Tatlin había presentado en esta exposición cosas como esta, los llamaba contrarrelieves. Para intentar resolver sus diferencias llegaron a las manos y se liaron a puñetazos hasta que otros amigos artistas los separaron. Lo curioso es que los dos eran rusos y los dos eran comunistas y los dos eran revolucionarios en sus planteamientos artísticos, defendían el arte abstracto y estaban dispuestos a pegarse con quien fuera. La polémica y el desencuentro también se dio entre los artistas Piet Mondrian y Theo van Doesburg. Eran los líderes del neoplasticismo, otro movimiento de vanguardia del arte moderno dentro de la corriente de la abstracción que hacía cuadros como este. El caso es que Mondrian se empeñó en que solamente se podían utilizar líneas verticales y horizontales. Por su parte, van Doesburg consideraba que se podían utilizar diagonales. El enfrentamiento se hizo cada vez más tenso entre los dos artistas y aunque no llegaron a las manos, la ruptura de relaciones entre los dos fue total. Las cosas no están nada claras, pero podemos intuir una posible explicación para el caos en el que se metió el arte en aquellos años y del que no consigue salir. Hasta el siglo XX los artistas hacían obras de arte y los intelectuales las analizaban y las interpretaban elaborando teorías científicas sobre el arte. A partir del siglo XX, los artistas quisieron convertirse en intelectuales, capaces de iluminar a la gente con el descubrimiento de verdades científicas a través de su trabajo que denominaban arte conceptual. Esto coincidió con que los intelectuales se habían cansado de buscar verdades científicas y estaban empantanados en un relativismo filosófico y en un eclecticismo en el que lo que realmente querían es ser artistas y ofrecer bellas teorías y sugerentes hipótesis sin tener que preocuparse de si eran verdad o no. Las consecuencias de este intercambio de papeles fue lamentable. Además, se extendió a otros ámbitos de la cultura. Los periodistas querían ser científicos, los científicos querían ser escritores de bestsellers, los físicos querían ser filósofos y los filósofos líderes de partidos políticos. O sea que la cosa estaba bastante revuelta. El único que parecía tener las cosas claras era Stalin, que prohibió el arte abstracto en la Unión Soviética. Por cierto, Stalin también era ruso y comunista, lo cual complica las cosas todavía más. También hubo rivalidad entre Picasso y Dalí, incluso se podría decir que entre ellos se dio una profunda y sincera enemistad. Una vez le preguntaron a Dalí, ¿qué diferencia hay entre usted y Picasso? Dalí respondió, Picasso es comunista, yo tampoco. Esto es una respuesta surrealista, como era de esperar en un artista que fundamentalmente era surrealista. También hubo rivalidad y antagonismo entre Picasso y Duchamp. Picasso representaba al artista pasional, el gesto y la acción como expresión de sus emociones y sentimientos. Duchamp representaba al artista cerebral, el concepto y la idea frutos de la reflexión intelectual. Muchos sospechan que en realidad a Marcel Duchamp no le gustaba eso de mancharse las manos y tener que limpiar los pinceles. El olor a aguarrás le desagradaba profundamente. Picasso, en cambio, trabajaba 8 horas al día. Duchamp no daba un palo al agua. ¿De qué manera
Un artista o pseudoartista como Duchamp alcanzó lo más alto del podium de los artistas modernos es un misterio que se merece un capítulo aparte. Uno de los principios del arte contemporáneo dice: no hay reglas en el arte. Pero en el arte de verdad, en el arte o como le queramos llamar, claro que hay reglas, hay montones de reglas. El italiano Vittorio Sgarbi escribió un libro en el que recopila más de 40 reglas que todo aquel que quiera disfrutar y entender el arte debería conocer. Entender y disfrutar no son incompatibles porque el arte se ve con los ojos y con el cerebro. Claro que el arte provoca emociones que no podemos explicar con palabras, pero no tiene nada de malo intentar explicarlas con palabras. Se disfruta viendo, sí, pero también se disfruta intentando explicar esas emociones. Cabeza y corazón trabajan juntos, la vista y el cerebro trabajan juntos. La tercera regla enunciada por Vittorio Sgarbi dice que en el arte la mayor emoción que podemos sentir la produce la cabeza, no el corazón. La mayor alegría que podemos sentir proviene del descubrimiento intelectual de algo. Viene de entender algo o descubrir una verdad. Cuando algo nos emociona y no sabemos por qué, nos quedamos un poco frustrados. Lo que de verdad deseamos es saber el porqué de las cosas. El arte nos lleva a valorar las cosas superfluas y efímeras. ¿Hay algo más superfluo y efímero que una flor? Y a la vez, pocas cosas más bellas que una flor podemos encontrarnos en la naturaleza. La belleza de una flor, como la belleza del arte, que no sirve para nada, sirve para recordarnos que las cosas que verdaderamente son valiosas en la vida son aquellas que permanecen, no se marchitan, y aquellas que son invisibles, pero afectan a nuestro espíritu. Vamos a decir algo sobre otra polémica reciente en la cultura contemporánea, la polémica entre Noam Chomsky y Tom Wolfe. Es un ejemplo de intelectuales que quieren ser periodistas y periodistas que quieren ser intelectuales. Chomsky, intelectual de izquierdas, progresista y anticapitalista, un profesor universitario que pretende movilizar a las masas e influir en la opinión pública. Revolucionó en los años 60 la disciplina de la lingüística cuando descubrió que el hombre nace con un órgano para el lenguaje que le permite aprender a hablar desde pequeñito, cosa que nunca podrá hacer un chimpancé. Para Chomsky, primero fue el lenguaje y después el pensamiento. Pensamos porque hablamos. El pensamiento se hace con palabras. Este hombre escribe 2 libros al año y casi 5 artículos especializados o ensayos y cientos de conferencias y entrevistas en periódicos, revistas, televisión. Es el máximo referente intelectual para todos los activistas políticos antiliberales. Con el aura de prestigioso pensador y científico, habla sobre cualquier tema de actualidad, asegurando que la culpa de todos los males es de los partidos de derechas. Tom Wolfe, un periodista y novelista que deseaba desenmascarar a los intelectuales y científicos que alardean de sus teorías porque no les cabe la menor duda y aprovechan para hablar de política, de economía, de religión y de filosofía. Wolfe se ríe de Chomsky y de los que le colocan en el pedestal de la suprema sabiduría. Wolfe defiende que el lenguaje no es el resultado necesario e involuntario de la evolución, sino que es una invención humana como la rueda o la alfarería. Digamos que primero fue el pensamiento y después el lenguaje. Hablamos porque pensamos, no al revés. Las palabras provienen de nuestras ideas y conceptos mentales. Tom Wolfe escribió El reino del lenguaje, que es su último libro, murió este año en el mes de mayo. Chomsky acababa de publicar un nuevo libro, Malestar Global. En su libro, Chomsky, ante la dificultad de explicar con el evolucionismo el hecho de que todos los idiomas tengan una estructura gramatical común, se ve obligado a reconocer que la evolución de la facultad del habla sigue siendo un enigma. Naturalmente, Wolfe aprovecha la ocasión para reírse del hecho de que la máxima autoridad científica, que se ha pasado 60 años estudiando el tema, acabe diciendo que la cosa no está nada clara. Ejemplos de científicos que quieren ser filósofos hay muchos. El caso más conocido es el del físico inglés Stephen Hawking.
Stephen Hawking nunca recibió el premio Nobel porque nunca hizo ningún descubrimiento científico. En sus libros no hablaba de física, sino de filosofía y de religión. Como científico no aportó nada a la física, salvo teorías indemostrables. Como filósofo o teólogo tampoco aportó nada, salvo sus propias opiniones basadas en sus teorías científicas no demostradas. Hawking asegura en sus libros que de la nada pueden salir cosas sin ningún problema. Por tanto, todo el universo pudo surgir de la nada por sí solo. Hawking asegura que todo el revoltijo de materia, energía, partículas y ondas que aparecieron con el Big Bang se fueron organizando hasta formar el universo actual debido a la actuación de unas fluctuaciones cuánticas que se encargaban de que todos esos componentes, en vez de formar una masa amorfa, dieran lugar poco a poco a las estrellas, al Sol, los planetas y a las plantas y a los animales, incluyendo al hombre, claro. O sea que si no llega a ser por las fluctuaciones cuánticas, el universo sería una sopa o potaje de dimensiones cósmicas. Demos gracias a las fluctuaciones cuánticas. Si alguien pregunta ¿qué es eso de las fluctuaciones cuánticas?, la respuesta es: las fluctuaciones cuánticas son aquello que hace que lo que debería ser una masa informe se organice formando cosas como las estrellas y los planetas. Esto es un modo de reconocer que no saben lo que es un simple nombre inventado por Hawking que sirve para llamar a lo que antes los filósofos ateos llamaban el azar y los filósofos creyentes le llamaban Dios. Carlo Rovelli, en su libro El orden del tiempo, dice que el tiempo no tiene entidad, ni unidad, ni dirección, ni continuidad. Vamos, que no se puede medir, pero si el tiempo es relativo, ¿cómo podemos saber que el universo empezó hace 13.700 millones de años? En fin, creo que lo mejor es que los físicos se dediquen a la física, los filósofos a la filosofía y los artistas al arte. Mezclar las cosas puede llevarnos al colapso global. Y nada más por hoy. Puedes escribir algún comentario o hacer alguna sugerencia para los próximos vídeos. Y recuerda que puedes apoyar mi canal en mi página de Patreon. Abajo tienes el enlace para entrar y hacerte patrocinador desde $1 al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro y Martín Soriano. Hasta el próximo vídeo.